Bienvenido nuevamente al estudio de la lección. Hoy, miércoles 27 de octubre, nuestra lección se titula Juzgad justamente. El versículo para memorizar nos dice: amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Deuteronomio 10:19. Como creyentes, hemos sido llamados a reflejar el carácter de Dios. Pablo escribió: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esto se encuentra en Gálatas capítulo 4, versículo 19. Después de todo, originalmente habíamos sido hechos a imagen de Dios, según Génesis capítulo 1, versículo 27. Una imagen que luego el pecado desfiguró, y como vimos cuando Moisés habló del poder y la majestad de Dios, también dijo que Dios no aceptaba sobornos y que se preocupaba por los débiles y los marginados. Dios hace esto, por lo tanto nosotros también debemos hacer lo mismo. En Deuteronomio encontramos varios versículos, ¿cierto?, que nos hablan de este tema. ¿Cuál es el tema común entre ellos? Es casi providencial el hecho de que los débiles, los pobres y los marginados no tengan el mismo tipo de justicia. En la mayoría de los tribunales humanos de quienes tienen dinero, poder y conexiones. No importa el país, la época, la cultura, ni cuán elevados sean los principios de justicia y equidad consagrados en constituciones o leyes, o lo que sea, la realidad sigue siendo la misma. Los pobres, los débiles y los marginados casi nunca obtienen la justicia que otros sí reciben. Por eso, es notable lo que el Señor mismo está diciendo aquí. Esta injusticia, que está en todas partes, no debe cometerse en Israel, entre el pueblo de Dios, lo que los representan ante todo el mundo. En cierto sentido, para usar un término de la era moderna, el Señor quería que hubiese igualdad entre la ley en el Antiguo Testamento. Pero esto va más profundo que un asunto de mera jurisprudencia. Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Ellos sabían quién era el Dios verdadero. Tenían las formas correctas de adoración y daban las ofrendas correctas. Esto está bien, pero en definitiva, ¿de qué servía todo esto si maltrataban a los débiles y a los pobres de entre ellos? Vez tras vez, en los escritos de los profetas, el Señor critica a los opresores de los pobres y también de los necesitados de Israel. ¿Cómo ser santo y maltratar a los demás al mismo tiempo? Esto no se puede, sin importar cuán estricta sea la adhesión a los ritos religiosos correctos. ¿Qué nos dirán los profetas? ¿De qué forma refleja lo que el Señor había advertido en el antiguo Israel? ¿Cuál sería o cómo nosotros actuamos justamente? ¿Lo haremos? ¿Pensaremos justamente en el bien hacia los demás? Esta reflexión te la dejo. Dios te bendiga.